Comisión. Hablamos de la Gran Comisión porque es bueno al inicio del curso reenfocar y dar visión de lo que es importante. Y nuestra misión es hacer amigos de Jesús, ¿sí? Y que muchos otros pues, puedan conocer y experimentar lo que nosotros experimentamos. Uno puede decir, bueno, sí, ya lo sé, pero en los círculos intelectuales se dice que la visión normalmente se olvida cada mes, así que como mínimo una vez al mes hay que recordarla, pero vamos a profundizar en ese sentido y seguramente vamos a explorar nuevas cosas que desconocemos. De hecho, he elegido la Gran Comisión que está en el Evangelio de uno de los escritores llamado Marcos. Sabemos que hay 4 evangelios, es decir, 4 narraciones, 4 libros que hablan de la historia de Jesús en la tierra, lo que sería pues, Mateo más hacia los judíos, Marcos más hacia los romanos, Lucas más hacia los griegos y Juan más hacia la iglesia, se suele decir así, aunque los 4 evidentemente son para todos. Y normalmente leemos la Gran Comisión en Mateo. Y es verdad que en Mateo se hace la Gran Comisión a los 11 y evidentemente se extrapola a toda la multitud, a todos nosotros, pero es la más leída. Y yo me preguntaba por qué será la más leída. Y puede ser por lo que diré después de leerla, ¿vale? Vamos a ello. Dice Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Y dice, estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y aquí viene la Gran Comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa comisión? Bueno, Jesús se va a ir al cielo y dice, tenéis que hacer esto, esto y esto. Dice 3 cosas en este caso. Y enviará el Espíritu Santo para ayudarnos a hacerlo. La primera es id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Está en azul, ¿sí? Hay una segunda, que está en verde, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, hay una ordenanza a ser bautizado y a bautizar, para que sean bautizados. Y en la Gran Comisión de Mateo pues dice, id y predicad el Evangelio y bautizad a toda persona, es decir, la segunda es bautizar o ser bautizado. Y la tercera, que está en rojo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por tanto, son 3 cosas que nos comisiona hacer: a ir y predicar el Evangelio, a bautizar y a orar por los enfermos, traer libertad, extender el reino en definitiva. Y yo os quería explicar el por qué quizás Marcos en esta Gran Comisión quizá no se predica tan a menudo. No lo sé, es simplemente una hipótesis. Resulta que a partir del versículo 9 de Marcos, 16:9, no os asustéis mucho, viene un texto que es del 10 hasta el final, que está dentro de los catalogados textos espúreos. Hay gente que ya hace, espúreo, no, por favor. No os dé miedo, tranquilo. Estamos en el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué es un texto espurio? Un texto espurio, ya sabéis que la Biblia es la recopilación de muchos manuscritos, miles de manuscritos y de copias de esos originales que hemos encontrado y se ha hecho esta síntesis. Pues en la mayoría o en todos aparecen todos los textos no espurios. Pero hay algunos manuscritos y algunas copias que aparecen los espurios. Es decir, los espurios son aquellos textos que no aparecen en muchos o en todos los manuscritos, sino en
Algunos. ¿Esto nos limita a predicar de ellos? No, simplemente observamos claramente, si te fijas, los espurios, estos y muchísimos otros, pues están conforme a toda la Escritura, entonces tiene sentido. Por ejemplo, otro texto espurio es cuando se va a apedrear a la mujer adúltera. Es un texto que también aparece solo en pocos manuscritos, pero también se predica de él. Y Marcos es un libro también que tiene, bueno, los espurios están en toda la Biblia, pero Marcos tiene una peculiaridad, que es un libro el cual solo tiene un 7% de parte genuina. Quiere decir que todo lo podemos encontrar en otros paralelos en los otros evangelios. ¿Por qué es esto? Una de las teorías es que Marcos fue el primero que escribió, Juan Marcos, el primero que escribió el evangelio, y un poco los otros cuando escribieron de sus notas y algunas cosas las intercalaron con lo que ya conocían de este Evangelio de Marcos. Y algunas son como repetidas, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Dicho esto, vamos a hacer una serie dividida tan solo en esas 3 predicaciones. Hoy utilizaremos la franja verde, vamos a hablar de bautismo y vamos a hablar de señal de compromiso en general. La semana que viene hablaremos de predicar el Evangelio, haremos la semana que viene una fiesta de los grupos de vida, de multiplicación, veremos en todo este año pues qué cosas han sucedido, cómo Dios nos ha bendecido y también vamos a orar respecto al curso siguiente. Y la tercera, pues hablaríamos de señales y prodigios. Entonces, en esa línea vamos a hablar de señal de compromiso, que es una señal de compromiso. Y esa señal de compromiso es aquello que haces para poder conseguir algo mayor. Hemos dicho el bautismo, pero yo voy a ampliarlo a otros temas. En lo natural, pues hay muchas formas de compromiso. Es decir, ahora empieza septiembre y continuamente hacemos señales de compromiso. Es decir, quiero estudiar, pues te vas y te matriculas. ¿No hay una matrícula? Pues no tendrás tu título al final de curso, no hay más. No te da el derecho a ir a clase. La matrícula cuesta dinero, tienes que ir, mirar el horario, adjuntar la documentación. Sí, es incómodo, sí, nos duele, sí, pero si no pasamos por esa señal de compromiso no obtenemos beneficios mayores. ¿Qué decir, por ejemplo, pues me voy a comprar un coche? Pues tienes que verlo y dar una paga y señal para poder tener esa señal de compromiso de que tu palabra cuenta y de que luego pues, podrás ir a la campana, al edificio y hacer toda la tramitación que sea pertinente. ¿Qué decir, por ejemplo, de los novios, verdad? Si no hay anillito, pues no hay boda. O sea que, y yo digo a las mujeres, y si no hay reloj, tampoco hay boda, ¿vale? O sea que os acordéis de esa, ¿eh? Mi mujer me sorprendió, yo la llevé, bueno, los hombres somos bastante pardillos, ¿sí? Un poco, bueno, no sé, yo soy un poco pardillo. Y yo me acuerdo que Alicia, pues cuando éramos novios, digo, por sorpresa, el 16 de mayo es un día festivo de esos de segunda, de Pentecostés, imagínate qué espiritual, ¿no? O sea, a tope, ¿no? Y digo, pues ella no sabe nada, voy a preparar un viaje a Carcassonne, nada, de ida y de vuelta el mismo día. Y Carcassonne no lo conocía, toda una ciudad amurallada, medieval, y digo, venga, la llevaré para allá por sorpresa y compré el anillito para ser comprometidas. Y entonces fuimos, o sea, la recogí, no le dije dónde íbamos, y eso que hace, empiezas a hacer kilómetros, cruzas la frontera, giras a la izquierda, llegas a Carcassonne, muy bonito, vas paseando por dentro, qué bonito, entras al castillo, entras al Palacio Real y tal, y entonces ahí pues doblo una rodilla y cojo un papel ahí muy romántico y empiezo a leer ahí con mis temblores, y Alicia dice, vale, yo te he preparado también un reloj, ¿no? Y dices, vale, bien. Y entonces salimos, o sea, yo me declaré allí, fue precioso, ella aceptó y fue muy curioso porque al salir pasó un recio viento que se llevó la hoja volando, por tanto no hay muestras de ese señal de compromiso,
pero sí que hay un recuerdo que yo tenía y que ella también había preparado para ese día, que es ese relojito, ¿no? Que todavía mantengo con cariño. Y para nosotros ya no pasa el tiempo, por eso siempre estamos igual de jóvenes, porque se me paró un día el reloj, ¿sabes? Y ya no pasa el tiempo. Y digo, así que regala un reloj que se pare pronto, ¿vale? Pero después de la boda, que al menos te llega hasta la boda. Pues eso es señal de compromiso. Y la señal de compromiso es necesaria, es incómoda, dices, tienes que pensar, tienes que gastar, te tiemblan las piernas, te estás comprometiendo a algo que no sabes si te vale la pena. Esos estudios, comprar ese piso, apuntarte a ese club. Bueno, igual luego dices, es que tienes que pagar una cuota que son 2 por adelantado, 6 meses por adelantado, te lo planteas, luego igual no le vas a sacar rédito, pero tienes que dar ese paso. Y con Dios también existe esto. Hay señales de compromiso. Piensa por un momento qué señales de compromiso encuentras en la Biblia. ¿Has encontrado alguna? Por ejemplo, los mandamientos es una ordenanza, pero una señal de compromiso es algo que haces comprometiendo algo que va a venir después. Por ejemplo, a Abraham se le dice que circuncide a su hijo conforme te estás comprometiendo a llevar la palabra. Hubo un ángel que vino y puso un carbón encendido sobre los labios de Isaías como una señal de que sería profeta. Es decir, hay señales de compromiso que encontramos, como pone Dios una marca en Adán y Eva para que no sean muertos después del paraíso o abordados. ¿Qué señal de compromiso ves en la fotografía? El arco iris, ¿vale? Que si queremos ser muy cristianos, Iris es una diosa egipcia y por tanto la Biblia dice el arco en las nubes, ¿no? El arco en las nubes, ¿no? ¿Y por qué hizo eso? Porque está dando una señal de compromiso de que algo que va a cumplir más adelante. ¿Qué es lo que iba a cumplir más adelante? Que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. ¿De acuerdo? Y Dios nos habla de Jesús como nos lleva más y más al compromiso. Dios nos pide señales para seguir hacia adelante. Por ejemplo, el hecho de ponernos el Espíritu Santo en nuestro corazón en el momento que creemos. ¿Es una señal de qué? De que un día iremos al cielo con Él. Es como las arras, ¿no? Como ese anillo. Dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, Dios podría mantenernos en valles de verdes y de reposo y en pastos agradables y descansar. Pero Dios nos quiere llevar a una profundidad mucho mayor en la cual merece pues, unas señales de compromiso. Por ejemplo, pues a Jesús muchos le vinieron, un joven rico con mucho dinero, pero que decía, todos los mandamientos los cumplo, y para él la señal de compromiso es decir, vende todo, se lo das a los pobres y sígueme. A un pescador como Pedro pues, y su hermano pues, le dijo, ven, y soltaron las redes y le siguieron. Otros decían, Señor, Señor, yo te quiero seguir, pero primero quiero enterrar a mi padre. Y decía que los muertos entierren a los muertos, pero si quieres estar vivo, ven conmigo. Siempre hay ocupaciones a todos los niveles. Pero en el fondo te está diciendo, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad es el reino de Dios y que yo siga creciendo en ti, que tú sigas creciendo en la misión que Dios tiene a través tuyo, o bien ya crees que has llegado.
No, este año no me matriculo en nada, no me voy a ningún gimnasio, no me compro ningún coche, ya, con todo ya sobrevivo. ¿Realmente en la fe va a ser así? Porque para los cristianos en la fe es como querer subir por una rampa, ¿no? ¿Sabes? Los toboganes que van hacia abajo, en alguna ocasión lo he compartido, los toboganes, pues los niños se suben y se deslizan. Y a veces cuando los niños ya son un poco mayores, pues ya van un poco de transgresores y suben por la rampa porque ya cogen impulso y van subiendo, rebalan un poco, pero por el impulso, ¡pum!, y suben hasta arriba. Pero ¿qué sucede si en medio de la rampa se quedaran quietos? ¿Qué pasaría? Se deslizarían y caerían. Esto pasa en el camino del Señor. Si te paras, retrocedes. Es así. Es decir, continuamente hay que seguir avanzando y creciendo. Hay que tener hambre de más, porque si no uno se estanca. Es por eso que a veces pues, uno oye, lleva 15 años el Evangelio, debe saber mucho. Y luego dice, parece que no ha avanzado mucho en algunas áreas. Y otro lleva muy poco y ha avanzado mucho. Porque más depende del hambre y de ser consecuente con ese hambre que realmente del tiempo que hayas estado, por ejemplo, en la iglesia. Es seguir obedeciendo a la palabra, es seguir caminando en lo que Dios pide. Y por ejemplo, fíjate en la distinción de personas que se hacen a medida que uno sigue el compromiso de Jesús. Va a llegar el Sermón del Monte, es un momento donde Jesús va a compartir cosas profundas, pero las cosas profundas se le da a los que buscan con profundidad. Voy a volver a poner el ejemplo paralelo. Yo no me podría enterar de lo que se transmite en la Facultad de Derecho si yo no me matriculo este año. Solo tendrán el privilegio de entrar en clase y saber cómo funcionará y entender pues, los entresijos del Código Penal y del Código Civil aquellos que se han matriculado para estar en clase. Por tanto, hay como unos grupos de privilegiados que van a ir en función de cercanía con Jesús, que va a ir en función de esos pactos de compromiso que van a ir ascendiendo. Fíjate en esta situación. Jesús está en el valle y ve a la multitud. Y entonces Jesús sube al monte. ¿Crees que toda la multitud le acompañó hasta la cima? No, porque dice que en el momento que se sienta, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Es decir, solo los que hicieron el esfuerzo de subir del valle hasta ese montículo se convirtieron de gran multitud a discípulos, los que se disciplinan, los que buscan, los que tienen más hambre, los que quieren conocer los secretos. Y entonces abriendo su boca les enseñaba. ¿Quiénes aprendieron? ¿La multitud o los discípulos? Los discípulos. Y así es Dios. Conforme más buscas de Dios, Dios te da más. Y hay que desde el principio de la plantación de iglesia a veces hemos mostrado un esquema que si lleva desde hace tiempo con nosotros, pues te sonará, pero permíteme mostrarlo simplemente como un recordatorio para algunos y también quizás Dios despierta nuevas cosas y también para las personas nuevas que se han ido incorporando. Yo hablo de una escalera blanca, hay diferentes esquemas que tenemos a nivel de iglesia y uno es el que llamamos la escalera blanca, cómo ir ascendiendo escalones para acercarnos más al corazón de Jesús. Y fíjate que esto es a través de esos esfuerzos y esos escalones que vamos subiendo, vamos como cambiando de grupo. Por ejemplo, la multitud pues está a una distancia de Jesús y Jesús tiene un cierto alcance, les multiplica los panes, los peces, pero hay un segundo nivel. A nivel de iglesia, la multitud, ¿qué sería? Pues las personas de nuestro contexto, de nuestros amigos, familiares, saben que somos cristianos, no lo saben, de este barrio, ven aquí un cartel, Viña Más Vida. Pero hay un grupo que entra en una esfera de mayor cercanía a Dios, que son los asistentes, simplemente los que asistimos a la iglesia.
Si uno va asistiendo aquí regularmente o ocasionalmente, pues tiene ese privilegio de haber aprendido cosas, de haber podido adorar a Dios, de haber podido servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero Dios nos llama a que como iglesia seamos miembros asistentes. No, te lleva a otro nivel. Y a un nivel que sea creyente, es decir, que haya un momento que uno le entregue su corazón a Jesús y diga, Señor, yo te quiero conocer. Ven a mi vida, este sistema me va bien, pero yo quiero más de ti. Y cuando uno abre su corazón a Jesús, Jesús viene y le toma y le acompaña mostrándole su amor y mostrándole su corazón. Y de pronto siente salvación, siente perdón de pecados, siente que tiene el cielo abierto, siente el amor de Dios. Pero Dios no solo quiere esa cercanía con creyentes, yo lo he reducido en 5 escalones, sino que hay un nivel un poco mayor, que es los discípulos. Y dentro de esta congregación, pues personas que se disciplinan, que sirven regularmente, que asisten prácticamente siempre, pues sirven pues ofrendando, que sirven aconsejando, yendo a los grupos de vida, recibiendo, que buscan un tiempo por la mañana para disfrutar de Dios y tener un poco de porción de la palabra, que hacen el devocional diario, que se disciplinan. Y está más cerca de Jesús. Pero es el último escalón que podríamos describir. Podríamos describir más, pero yo pondría el de siervos de Jesús. ¿Qué significa siervo de Jesús? Aquel que dice, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. No solo te abro una parte del corazón y esto es tuyo y hay áreas que no quiero que toques, sino estoy entregado a todo lo que tú quieras. Y realmente cuando uno entra en esa vorágine de Dios de estar abierto totalmente, pues Dios puede hacer grandes cosas. De hecho, Jesús llegó a decir, el que me sigue a mí, porque hubo alguien, por ejemplo, en el Evangelio podemos leer que le dijo, maestro, ¿dónde moras? Para saber dónde estaría su casa y venir cuando le fuera bien. Dice, el que está lleno del Espíritu de Dios, dice, va y viene. Y dice, realmente el Hijo de Dios no tiene donde reposar la cabeza. Es decir, ahora estoy aquí, luego allá, luego... Porque va guiado por el Espíritu y eso pasa con los siervos de Dios. Los siervos de Dios son los que vienen a la reunión y saben cómo empieza, pero no saben cómo acabará. Porque está abierto a Dios que le puede dar una palabra que le trastoque totalmente su sistema de seguridad. El siervo de Dios es el que está atento a quizás hacer cosas muy dolorosas para uno para servir según la obra. El siervo de Dios es el que está dispuesto a abrir áreas de su corazón que todavía son muy dolorosas para poder ser sanado. El siervo de Dios es una entrega a más. Y bueno, una bonita pregunta ahora sería, ¿dónde te situarías, verdad? Una multitud que apareces por aquí ocasionalmente, asistentes regular, una persona que ya tiene un encuentro con Jesús, una persona que tiene sus rutinas con Dios, sirve, hace su devocional, tiene sus diezmos, ofrendas programadas con el banco. Y siervo es todo. Un todo real, no, Señor, todo. Y luego... Yo estaba pensando en nuestra iglesia, cómo sería, ¿no? Y orando con Dios y la impresión que tengo, digo, gracias a Dios porque nos ha dado una iglesia de alto compromiso. Yo cuando hablo con otros pastores, se sorprenden de los números que llegamos a alcanzar a nivel de porcentajes. Pues sí, pues sirviendo
no sé, que habrá el 70%, el 80%, el 90%, no lo sé. Pero hay un compromiso de servicio muy alto. Por eso nos permite tener más de 30 ministerios que funcionen en una iglesia de un tamaño de 100 y algo personas. ¿Hay un compromiso? Pues diezmos y ofrendas. Pues sí, es sorprendente. Podemos precisamente tener esos ministerios y ayudar a familias necesitadas y poder ir comprando nuevos materiales tecnológicos, que si se ha cambiado la mesa, que si la cámara, que ahora un ordenador nuevo, porque el otro, pues claro, es un tubo que las cosas ya no aparecen para que sea síncrona la pantalla de ahí con esta, etcétera, etcétera, ¿no? Y que podamos hacer una universidad gratuita. La gente responde a nivel de diezmos y ofrendas y tiene ese compromiso generalmente. Tiene el compromiso de amor, ¿no? Se sirve con amor, alimentos ahí al salir, la gente ve a alguien preocupado, oye, hacemos un café, va a los grupos de vida, tiene ganas de conectar con la gente, hay amor. Y es una iglesia donde hubo una curiosidad. El otro día, esta semana, estábamos haciendo nuestra reunión de consejo y el martes pasado estuvimos en mi casa, miércoles o martes, bueno, ya me perdí, miércoles, y estábamos haciéndolo y entonces estuvimos comentando y yo referí de una persona, ¿no? Y referí de una persona y dije, uy, sí, esta persona, pues que acaba de conocer al Señor, que tal y no sé cuánto. Y entonces hubo una persona del consejo, pues decía, pues no sé quién es. Y digo, sí, pues ha conocido al Señor y ahora por el tiempo, pues ahora es una chica pues, que está de novia con tal persona de la iglesia. Y dice, ¿ah, sí? Pues no me he enterado. Y digo, pues llevan ya meses así. Y entonces esta persona del consejo dice, ¡qué bonito! Dice, en nuestra iglesia está claro que no hay chismes, porque no me entero de nada, ¿no? Y entonces he pensado de abrir un ministerio, el ministerio del chisme, ¿no? Que sea el ministerio número 31, que es una persona que se entera de todos los cotarros y entonces vas allá y dice, mira, hace un mes que he estado de vacaciones, no me he enterado, dime todos los cotilleos para que sepa quién sale con quién, qué está estudiando, dónde va y qué rollos hay, ¿no? Pero bueno, creo que todavía no he tenido confirmación de Dios. Pero es bonito ver que estás en una iglesia donde no hay flechas por ahí detrás cruzándose, ¿no? Sino tranquilidad. Pero hay un compromiso que a mí me preocupa, porque yo tengo un listado y os abro mi corazón como pastor, o soy sincero simplemente, tengo un listado de las personas que asisten y están conectadas a la iglesia y quizás pues los nuevos y que hay muchas personas cada semana siempre nos visitan nuevas, pues quizás todavía no están en esa lista. Pero contaría como 150 o 160 personas que a mí me ayuda pues, para orar sistemáticamente y tener a todos. Y digo, 160, pero los domingos no somos 160. Somos 90, somos 100, ¿Y dónde están los 50? Y a veces hay una rotación, sí que podríamos hablar de unos, 80 comprometidos, ahí a fuego. Pero los otros 80. Y es un error de falta de compromiso y de coherencia con lo que uno pactó con Dios. Y esto es todavía peor. Con mi mujer, cuando nos comprometimos, pues fue precioso. Fue mayo, y llegó junio, y llegó julio, y pasó agosto, y llegó septiembre, y luego noviembre, y pasó Navidades, y mi prometida decía, ¿qué queda de ese anillo, no? Claro, o sea, se supone que uno da un anillo porque un día se casa, pero no porque ya vive de prometido toda la vida. Pero los hombres somos un poco, bueno, al menos yo hablo de mí, pero nos cuesta más dar pasos inquietantes, ¿no? Y entonces, es verdad, hay que ir hablando de esas cosas también, ¿no? Igual que costó también para el anillo, cosas que
que realmente dices, tú puedes tener un pacto, pero no llevarlo a cabo. Y entonces es todavía peor. Dios nos lleva a tener señales de pacto. Incluso te voy a decir algo más. Da cierto temor hacer un pacto. Da temor. Pero mayor temor debería dar no cumplir con el pacto que has hecho. Y cuando uno dice, Dios, tú lo eres todo, es que has reconocido que has preservado un tiempo para Dios importante, que es el domingo para buscarle, para adorarle en comunidad, para estar, para recibir y para dar, para disfrutar. Y no venimos a la iglesia para ver qué me llevo, sino pensando en qué traigo a Dios. Es un compromiso, es un regalo de adoración. Y si uno no cree que Dios merece una adoración en comunidad, es porque algo hay mal en el sistema teológico. Porque hasta Jesús lo hacía, que iba al templo, que buscaba adorar en comunidad. Sabemos que hay personas, ahora ya el siglo XXI es muy moderno, algunos dicen, no, yo ya adoro en casa o veré la predicación o yo ya me pondré alabanzas, pero eso no tiene mucho sentido, porque el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza de su pueblo donde está su pueblo. Y entonces, este curso sí me gustaría orar para que Dios nos traiga una mayor concienciación de la importancia de ello. Porque a veces dice, no, es que estaba enfermo, estás enfermo. Ah, no, es que estaba de viaje, había una boda. De viaje hay una boda. No, es que estaba trabajando. Bueno, estás trabajando, ¿vale? Hay personas que han podido dejar el trabajo y les ha salido otro, otros que se han cambiado los horarios con el jefe y otros que dicen, por donde lo coja, hoy por hoy es imposible, hoy es muy difícil. Bueno. Pero a veces metemos otras cosas. No, es que es el cumpleaños de mi hijo y hago una celebración. No, es que es el compañero del amiguito de no sé dónde. Es que ahora resulta que vamos a visitar a unos amigos que hacía tiempo, o viene a comer gente en casa, entonces tenemos que cocinar. Y es que el amor es de Dios y tienes que darlo. Sí. Es que vas a hablar de Jesús. Sí. Pero existen los sábados también, o los viernes, o el domingo por la tarde, ¿no? Y entonces, en ese sentido, simplemente lo digo y estoy predicando al coro, ¿no? Quiero decir que los que estamos aquí seguro pues tenemos ideas muy claras. Pero simplemente si no fuera así, pues es estudiar. Igual hay una falta de compromiso con diezmos y ofrendas, o hay una falta de compromiso con el servicio y tu caso es muy diferente, o no hay ningún tipo de falta de compromiso. Pero la asistencia es un tema delante de Dios y en un siglo XXI que se puede desvirtuar. Yo hablé con un pastor de Suiza y con esto continuó, que me llamó la atención. Dice, yo le pregunté cuántos eran en la iglesia y dice, unos 800. ¡Wow! ¿Y tenéis un local tan grande? Y dice, no, porque después del COVID dejaron de venir muchos. ¿Y cuántos asisten? Dice, 200. Y digo, ¿y por qué dices que sois 800? Y dice, porque siguen diezmando y ofrendando. ¿Sabes? Pues tienes un colectivo de personas donantes, pero dice, y bueno, iban viniendo una vez al mes o cada 2 meses. Ya, pero es extraño, ¿no? Porque ¿cómo llegas lejos? Tú imagínate un profesor de universidad que le viene un alumno o 2 y cada 2 meses pues te viene el alumno para hacer el examen. Entonces dices, no tiene mucho sentido. Si creces, creces y estás lleno a todos esos niveles. Y realmente, no sé tu caso o el mío, ¿no? Pero si estás en multitud, en asistentes, en creyentes, en discípulos, en siervos, pero fíjate que conforme estás ahí, estás más cerca de Jesús, y conforme estás más cerca de Jesús, te da el privilegio de llevar la carga de los demás. ¿Quién para ti es referente en la iglesia? Precisamente los que están muy cerca de Jesús.
Y voy a darle la vuelta a esta pirámide, por si te ayuda, para que te des cuenta que los siervos están como sujetando, como si fueran castellers, están sujetando pues, las nuevas preguntas, las nuevas tendencias, las doctrinas falsas de los asistentes, de los creyentes, de los discípulos, de la multitud. Y los creyentes pues están diciendo a los asistentes, deberías conocer a Jesús y tal. Y los asistentes dicen, oye, pues ven a la iglesia y vas llevando la carga del anterior. Y es muy bonito porque conforme tú te acerques más a Jesús, Dios te usa de una forma más poderosa. Y doy gracias a Dios por el alto nivel de compromiso de esta iglesia. Porque aún la asistencia hay pastores que dicen, wow, muy bien, ¿no? Digo, sí, perfecto. Pero siempre dices, vamos a más, vamos a más. Y qué bonito sería que todos fuéramos siervos de Jesús, para convertirnos incluso en un nivel superior, que es hasta amigos de Jesús. Jesús que dijo, ya no llamaré más siervos, sois mis amigos. O sea, llegar a una profundidad que te pongas casi al lado de Jesús en compartir y en recibir. Voy a seguir hablando del bautismo y con eso acabaré, pero quiero hacer una pausa por si quieres orar con Dios un momento, ¿de acuerdo? Y queremos orar. Y te pido, Señor, que tú nos muestres ahora en septiembre que se toman las decisiones de colegios, estudios, trabajo y nuevas dinámicas y nuevas disciplinas y gimnasios y tantas cosas, que nos podamos ver al espejo de cómo estamos en ese compromiso contigo, Señor, a los diferentes niveles, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que nos traiga a mente, no sé, en qué nos quieres estimular o desafiar para seguir creciendo. Quizás en leer más tu palabra, quizás en ser más generoso, quizás en mejorar tus relaciones personales. Sí, Señor, te pedimos en qué quieres que seamos instados para seguir subiendo tu escalera. Y me centro en una señal de compromiso, una señal que es el bautismo en agua. De hecho, de aquí a 2 semanas tenemos bautismos y ya no son 5 personas, ya son 6 personas que se bautizan. Y los retiros también traen sus frutos. Y la verdad es que es una maravilla ese deseo. Realmente el bautismo en agua tiene una connotación que dice, no, es simplemente una señal de que tú te comprometes a seguir con Él. Mira por ejemplo, esa señal de compromiso de un etíope, de un hombre que era un siervo de una reina en Caldace, una región de Etiopía, y que él iba en un carro y Felipe, que era uno de los diáconos que estaban dispersos por una persecución romana, pues escuchó que estaba leyendo sobre Isaías, se acercó al carro en el que iba y entonces le explicó el Evangelio. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Es decir, el texto de Isaías, sobre el Cordero Santo que era inmolado. Y dice, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Es decir, no va a ser necesario un gran curso, un año para ver cómo está su corazón. Realmente ha recibido a Jesús en su corazón y entiende lo que es el bautismo, que simplemente es una demostración de lo que ya ha pasado en su corazón. Estamos hablando de un bautismo en edad adulta, como dice la escritura que hemos leído, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, si crees, pues la ordenanza es que uno se bautice para hacerlo público. Es como el que está enamorado y comprometido y quiere irse a casar con la persona, pues celebra una boda. Y la boda en sí no se enamora a una persona, esa decisión está tomada de antes y ese sentimiento viene de antes y ese compromiso viene de antes. Pero la boda es hacerlo público. Entonces dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esa es la única llave que necesita una persona para ser bautizado. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bautismo viene de una palabra en griega, baptice, que es sumergir en agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Y yo quería dejarlo hasta este último tramo del versículo, porque fíjate cómo acaba el eunuco. Acaba gozoso en su camino. El que se apuntó al gimnasio, pues acaba quizás un poco más musculado, más tonificado o más saludable. El que se apuntó a la universidad, pues acaba con su titulación. El que se firmó para el precontrato de un coche, pues al final va conduciendo. Produce gozo cuando uno va en esa línea. Con el Señor de la misma manera. Si uno ha creído y da el paso de bautizarse, pues luego viene el gozo de decir que ya ha cumplido con la ordenanza de Dios, que lo ha hecho público y que ahora está en ese nivel de ser cercano a Jesús porque ha hecho su compromiso público de que le va a seguir. Siguió gozoso en su camino. Y fíjate que ese compromiso o ese pacto de compromiso no solo lo hizo él, y ya con esta diapositiva y otra pues ya acabamos, sino que también lo hizo Jesús. Jesús también se bautizó. Él hizo también una señal de compromiso. Y dices, Jesús necesita hacer buenas señales para los que ven. Él no necesitaba para sí mismo. Y él se bautizó. Se bautizó en otro tipo de bautismo. Juan el Bautista bautizaba simplemente de arrepentimiento, reconociendo que venía Jesús a la tierra para morir por nosotros. Y Jesús se bautizó reconociendo que sí es verdad, Jesús venía para morir por nosotros y era el mismo. Aconteció, Lucas capítulo 3, 21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, las personas se bautizaban esperando que llegaba el Mesías encarnado, dice, también Jesús fue bautizado. Ya sabéis que Juan el Bautista decía, no soy digno ni de desatar el calzado de tu pie. Y decía, es necesario que se cumpla la palabra ahí, que fuera bautizado. Jesús fue bautizado y orando, ¿qué sucedió? Fíjate, el cielo se abrió, primera cosa que sucedió. Segunda cosa que sucedió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como en forma de paloma. Y tercera cosa que sucedió, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el bautismo, yo nunca garantizo grandes maravillas. A veces pasan cosas sobrenaturales en el momento del bautismo en agua. A veces todo es natural. Porque es más el compromiso que tú llevas delante de Dios. Yo digo que es el día más maravilloso de tu vida, y incluso mejor que una boda. Porque la boda te comprometes con una persona pues, que tiene sus fallas y tú las tuyas y vas encajando, etc. Pero comprometerte con Dios es un pacto de seguridad. Además, con la persona que te casas es por esta vida.
pero con Dios es por la eternidad. Y lo que sí que sucede, y Dios me daba, es que Dios responde con 3 señales. Y cuando uno se bautiza en agua, y si tú ya estás bautizado en edad adulta, en agua, te transmito que has recibido estas señales de parte de Dios. La primera es que se abre el cielo, es decir, hay un sentimiento de pertenencia, de que tú perteneces al cielo que se abrió, que tú de pronto has dejado de ser un civil para ser un soldado, que tú estás en el reino de Dios, que tú tienes un lugar al cual perteneces, que tú las cosas ya no las ves de una manera como antes las veías, sino de la perspectiva desde Dios. Hay un segundo punto que es una señal de empoderamiento. El Espíritu Santo viene sobre Jesús dando a entender que todo lo que va a hacer Jesús es llevado por el Espíritu Santo en esa triunidad, ¿no? Y enviado por el Padre. Y de la misma manera hay una señal de empoderamiento. Tú y yo somos empoderados para orar por enfermos, para dar consejos, para transmitir la palabra, para evangelizar. El otro día Danny Hill dice, bueno, estuve tomando un café con una amiga y tal, y no, esa es otra historia. Danny Hill últimamente me explica muchas historias. Y entonces, es otra historia. ¿Cómo era, Dani? ¿El evangelista cómo era? Eso, esta es la del metro. Entonces está leyendo el Evangelio de Juan y entonces, porque es muy obediente, está leyendo el Evangelio de Juan y entonces hay una persona al lado en el metro que le dice, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Eres evangelista? ¿Lo digo bien? Y dice, no, todavía no, soy evangélico, ¿no? Y entonces cuando me lo explica digo, no, ya sí, ya eres evangelista, porque puedes llevar el Evangelio. Es decir, está Dani empoderado para llevar el Evangelio. Somos evangelistas. Son hermosos los pies que llevan la palabra de Dios y tú la llevas y tienes al Espíritu Santo. Y los milagros que se hacen es por el Espíritu Santo que hay en ti y en mí. O sea que tranquilo. Y en tercera, es una señal de amor. Y me encanta cómo el Espíritu Santo conecta las piezas. Y Sab Vega pues, presidía hablando de Dios es amor. Alicia y el equipo de adoración pues, empezaba con esa canción de cómo Dios nos ama. Y precisamente ahora, en ese instante, me doy cuenta de que esto está finalizando así. Hay una señal de amor que sientes que eres aceptado por Dios, que te ama, que ya no tienes que miserar el amor de otras personas. Como decía Isaac, pues no necesito que me amen las otras personas, ni siquiera necesitas que te ames a ti mismo, porque sientes el amor de Dios tan fuerte que te rebosa para dar a los demás. Pero también Dios a veces nos muestra el amor, su amor a través de las otras personas y a través de nosotros mismos. Y Dios te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Dios te ve como quien eres, como quien te ha elegido. No por lo que haces o dejas de hacer, sino por tu identidad. Es un Dios